Hola, buenas tardes. Vamos a revisar en este video cómo realizar la prueba de bondad de ajuste para una distribución normal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues si yo tengo un conjunto de datos y considero que tal vez ese conjunto de datos sigue una distribución normal con una cierta media y una cierta desviación estándar, debo realizar esta prueba de hipótesis para verificar si realmente sigue esas propiedades de la distribución normal que conocemos de probabilidad. Son muy parecidos los pasos a los que se visualizaron para la distribución multinomial, es decir, básicamente lo que tengo que hacer es crear un tipo de tabla de distribución donde tenga la frecuencia esperada y la frecuencia observada y evaluar qué tan diferentes son entre sí a través del estadístico chi cuadrada. Veamos mediante un ejemplo cómo realizarlo. Cada año, Chemline contrata cerca de 400 empleados nuevos para sus 4 fábricas en Estados Unidos. El director de personal se pregunta si la población de las puntuaciones en los exámenes de los solicitantes tendrá una distribución normal. Si es así, esta distribución podría servir para evaluar las puntuaciones. Es decir, podrían identificarse fácilmente las puntuaciones en 20% superior, 40% inferior, etc. Recordemos que la distribución normal sigue una forma como de campana, ¿sí? Entonces, bueno, si más o menos recuerdan aquí rápidamente, la distribución normal tiene una forma más o menos así, claro, mucho más bonita, ¿verdad? Pero sí tiene unas propiedades muy características de que la media está en el punto más alto de la curva, la desviación estándar es aquello que determina qué tan alta o bajita es la curva. Y recuerden, nosotros sabemos perfectamente a partir de qué valor hay un 10% de probabilidad a la derecha, hay 50% de probabilidad a la derecha, etcétera. Y con ello, pues hacer predicciones como lo que se refiere aquí en este párrafo. También sabemos que la distribución es simétrica, es decir, del promedio hacia la izquierda va a tener la misma probabilidad que del promedio hacia la derecha. Bien, veamos qué pasos se tendrían que seguir. Bueno, para realizar la prueba de bondad de ajuste para una distribución normal, primero habría que establecer las hipótesis nula y alternativa. En la hipótesis nula tendríamos que decir pues que la población bajo estudio sigue una distribución normal. Y aquí es bien importante establecer la media y la desviación estándar, que son los parámetros representativos de la distribución de probabilidad normal. Por lo que habría que estimar dichos parámetros si no los conocemos o si no los estamos suponiendo. Si no nos los proporcionan, entonces habrá que estimarlos con la muestra. Y por supuesto, la hipótesis alternativa lo que hace es negar la hipótesis nula diciendo que esa población bajo estudio no sigue una distribución normal. Paso 2, tomar una muestra aleatoria de la población bajo estudio. Como les decía, si no nos especifican la media y la desviación estándar, tenemos que calcularla a través de la muestra, definir una serie de intervalos de manera que la frecuencia esperada en cada intervalo sea por lo menos 5. Esto se mencionó en el video anterior para poder aplicar la distribución, bueno, la prueba con el estadístico chi cuadrada. Es necesario que cada intervalo de la frecuencia esperada tenga al menos 5 unidades. Pueden ser más, pero al menos 5 para poder aplicarlo. Y una manera de lograr esto puede ser usar intervalos de igual probabilidad, ya que si tiene una probabilidad de al menos el 5, que a la hora de aplicar la multiplicación de la probabilidad por el tamaño de la muestra de un resultado de 5 hacia arriba, entonces con eso sería suficiente para satisfacer esta restricción. Y por último, en cada uno de los intervalos definidos, anotar la frecuencia observada. Entonces, como les decía, voy a generar una tabla de distribución de frecuencia donde anote frecuencia esperada y frecuencia observada. Y lo que puedo hacer para generar esta distribución, esta tabla de distribución de frecuencia, es utilizar intervalos de igual probabilidad, porque al yo saber cómo funciona la distribución normal, los puedo establecer sin mayor problema, que vamos a ver cómo hacerlo.
Posterior a ello son los mismos pasos, que es primero calcular el número esperado de ocurrencias o de diferencias EI en cada uno de los intervalos de valores definidos en el paso 2B, multiplicar eso por el tamaño de muestra para dar justamente el número de valores esperados para una variable aleatoria normal pertenezca al intervalo. Y con ello calcular el estadístico de prueba, que como ya sabemos es la frecuencia observada menos la esperada entre la frecuencia esperada, esa parte aquí elevada al cuadrado, y hacemos la sumatoria. Es decir, el estadístico chi cuadrado se calcula de la misma manera, la regla de rechazo también se calcula de la misma manera, y en este caso, los grados de libertad que se emplean ya no son K-1, pero ¿por qué razón? Porque se resta, aparte de la unidad, como en la distribución multinomial, que era K-1, aparte de ese -1 se le restan otra unidad por cada parámetro que se esté calculando. Y en este caso estamos calculando la media y la desviación estándar. Entonces son dos parámetros más. Entonces sería K-1 menos 2, resumiendo K-3, si no conocemos la media y la desviación estándar de la distribución normal. Si nos los proporcionara, si ya estuviera establecido, entonces se volvería a emplear K-1. Bien, veamos entonces el ejemplo. Estas son las puntuaciones obtenidas por una muestra aleatoria de 50 solicitantes de empleo en la prueba de aptitudes de Chemline. Entonces decía aquí que con esa muestra vamos a establecer la media y la desviación estándar. Aquí tengo las fórmulas, pero como sabemos puedo simplemente utilizar Excel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar estos datos y los voy a llevar a Excel. Por aquí ya los tengo. Bueno, estos ahorita se los voy a ir explicando paso a paso. Aquí están los datos de nuestras puntuaciones. Y lo que quiero obtener es el promedio y la desviación estándar. Como ustedes saben, puedo utilizar lo que es la función promedio de Excel. Selecciono mis datos y lo que es la función desviación estándar. Perdón. Aquí recuerden que estamos utilizando una muestra, entonces debemos de establecer la función para la muestra. Selecciono los datos y ahí está. Y bueno, esto obviamente con lo que fue el cálculo con la fórmula, pues obviamente coinciden. Promedio 68.42, desviación estándar 10.41, claro, aquí está más completa. Bien, me voy a regresar a los pasos. Aquí estoy realizando el paso 2 para poder establecer en el paso 1 de forma correcta la hipótesis. Entonces ahora sí, mi hipótesis nula es que las calificaciones, voy a regresar al enunciado, las puntuaciones de los exámenes de los empleados de Chemline siguen una distribución normal con media de 68.42 y desviación estándar de 10.4146. Esa es mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alternativa, pues es negar la hipótesis nula. No siguen. Bien. Entonces con esto estoy realizando el paso 1 y el paso 2. ¿Qué sigue? Definir los intervalos. Entonces, pudiera yo crear un intervalo donde lo que necesito es que por lo menos haya 5 unidades. Entonces, por ejemplo,
Yo aquí tengo n, el tamaño de muestra, de 50 datos. El mínimo porcentaje para que haya al menos 5 unidades sería el 10%. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué se refiere esto? El 10% de una muestra de 50, ¿cuánto es? 5. 50 por 0.1 me da 5. Ese sería el mínimo porcentaje que debe de tener un renglón de mi tabla de frecuencia que voy a generar para que se cumpla que se tienen al menos 5 elementos por renglón. Puedo hacerlo de más, pero no de menos porcentaje. Sin embargo, también se recomienda pues que sean la mayor cantidad de intervalos posible. Entonces lo vamos a hacer de 10 en 10, 10%. Entonces yo voy a construir una tabla de probabilidades donde tengo que identificar las puntuaciones de los exámenes que voy a colocar. Entonces, antes de hacer mi tabla de distribución de frecuencias, debo saber ese porcentaje de 10% a qué puntuación de examen corresponde. ¿A qué me refiero? Lo que voy a generar aquí es una puntuación del examen donde el 10% de los empleados tenga una puntuación de ese valor hacia abajo. Luego, una puntuación donde el 20% de los empleados tenga esa puntuación hacia abajo. Otra donde el 30% de los empleados tenga esa puntuación hasta abajo, así hasta llegar pues al límite, ¿no? De la probabilidad que sería pues el 100%. Aquí me falta un renglón. Bueno, entonces para ello debo de identificar esas puntuaciones de examen, pero con respecto a una distribución normal. Entonces, como estoy suponiendo que sigue una distribución normal, esta diapositiva es de las diapositivas que usamos en la unidad número 1 cuando analizamos la distribución normal. Y una propiedad que se tiene de la distribución normal estándar es esto, que cualquier distribución normal con una cierta media y una cierta desviación estándar se puede transformar a una distribución normal estándar que es z con media de 0 y desviación estándar de 1, razón por la cual empleamos la aplicación o es posible emplear tablas o aplicación. Entonces, esta fórmula de estandarización vamos a utilizarla porque es posible que nosotros determinemos el valor de z para este porcentaje en la aplicación y conociendo el valor de z, la media y la desviación estándar que ya establecimos, pues puedo despejar el valor de x, que en este caso es la puntuación de la calificación correspondiente a ese z de esa probabilidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar las zetas que corresponden a este porcentaje con respecto a la distribución normal estándar. Y para ello, pues voy a hacer uso de la aplicación. Es una forma. O también puedo hacer uso de lo que es la función aquí de Excel de la distribución normal. Vamos a explicarlo. Si utilizo la aplicación, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, entrar a la distribución normal, media y desviación estándar, dejarla de 0 y de 1, y en esta parte de la probabilidad colocarla como menor que y establecer el punto 1. Darle Enter y del lado izquierdo me devolvería el valor de X correspondiente. Y ese valor de X, perdón, de Z, ese valor de X es el que equivale a Z, porque estamos utilizando la distribución normal estándar. Otra forma de hacerlo, de obtener este mismo valor, es utilizando la función de Excel de la distribución normal inversa. Con esa
nomenclatura dist.nor.stand.in y debo indicar la probabilidad entre paréntesis. Ahí está, si se fijan, pues es el mismo valor, solo que aquí tiene más decimales. Haría lo mismo para cada uno de estos datos utilizando estos porcentajes. Entonces, en lugar de porcentaje, a lo mejor puedo colocar probabilidad para que sea más fácil. Me lo cambia, déjenme ver si aquí lo sustituyo, vamos a ver si ahí está. Entonces simplemente voy a recorrer y ahí está. Ya estoy calculando el valor de Z. Entonces decíamos, con este valor de Z y utilizando la fórmula de estandarización, despejando para X, me quedaría que X, que es la puntuación del examen, es igual a Z por sigma, y sigma en este caso fue 10.4146, o sea, la desviación estándar. 10.4146 más, más la media, y la media fue 68.42. Ahí está. Y vamos a recorrer. Ahí estaría la puntuación. Ahí decíamos también, ¿verdad? Que hasta llegar al 100%. Bueno, aquí sería la puntuación más alta, que sería el 100. Pero ahí pues nos da por aquí por esta parte. Le vamos a poner 1. Perdón. Más bien, aquí no podemos colocar hasta el 100% porque las propiedades teóricas de la distribución normal hacen que en el 100% esté en el infinito. Entonces, por esa razón aquí nos marcaba ese error. Entonces, hasta el 90% es suficiente. Con eso es suficiente para tener, pues, estas categorías y comparar nuestra distribución. Bueno, entonces, ¿qué sigue ahora? Pues ahora sí ya vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencia con estos valores que tenemos aquí. Entonces vamos a colocar intervalo de puntuaciones de examen, frecuencia observada y frecuencia esperada. ¿Sí? Entonces, básicamente, el primero, que es el de los de abajo del 10%, pues serían puntuaciones menores a 55.073, redondeando. ¿Sí? Ajá. El siguiente sería pues entre 55.073 y hasta 59.65. El siguiente sería de 59.655 hasta 62.9588. Y así me voy a adelantar para hacerlo más rápido. Así quedaría nuestra tablita. O sea, cada intervalo es uno de los valores que obtuvimos aquí. ¿Sí? El del 10% pues son menores que este. El del siguiente sería de este a este. El siguiente de este a este. De este a este y así nos vamos. Y en el último pues son mayores a esto.
Aquí pues con respecto a las calificaciones que tenemos, pues los decimales lo único que nos van a marcar es hasta qué valor llega. O sea, por ejemplo, estos son los menores de 55 hacia abajo. Estos serían de 56 hasta 59. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular cuántos de esos, o sea, cuántas calificaciones hay menores que 55. Tengo que identificarlas, bueno, y hasta 55. Entonces, por ejemplo, les voy a poner en amarillo esas, 55. Ese es el tamaño muestra. Menores de 55. Me parece que ya. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces ese dato lo coloco aquí. Ahora iríamos de 56 a 59. Lo voy a colocar de otro color. 6 a 59. ¿Sí? Espero que no se me pase ninguno. Y son también 5. ¿Sí? Y así tengo que identificar cuántos hay de 60 a 62, de 63 a 65, de 65 a 60, perdón, de 66 a 68. Si no puedo, por ejemplo, colocar aquí menos de 55 y aquí de 55 a 59 porque obviamente se estarían repitiendo. Solo un dato puede estar en cada uno de los intervalos. Me voy a adelantar. Y bien, ya terminando de identificar cuántos hay en cada intervalo, estos son la frecuencia observada. Ahora, la frecuencia esperada, ya habíamos hecho el comentario. Y pues básicamente dijimos que si cada uno de estos renglones era del 10%, pues esperaríamos que hubiera el 10% de 50, que es el tamaño de muestra. 5. Como todos son del 10%, pues en todos en teoría debería de haber 5. De ahí lo que sigue pues es el cálculo del estadístico chi cuadrado, como lo tenemos en estos pasos. ¿Sí? Ya tuvimos la frecuencia esperada, la observada, sigue el cálculo de chi cuadrada y bueno, aquí tenemos la tabla. ¿Sí? Aquí varía un poquito los decimales, pero realmente no es muy importante porque los decimales pues, no son representativos para estos valores dado que son enteros. Estos los calculé con la aplicación y en el caso de los que estábamos viendo eran con Excel, entonces había ahí diferencias de decimales, pero ahorita para este ejemplo eso no es relevante. ¿Qué sigue? Pues hay que calcular la diferencia entre estas dos, entre observada y esperada. 0, 0, 4, 1, menos 3, 0, menos 3, 0, 0, 1. Luego hay que elevar ese valor al cuadrado. Con esto pues se elimina el signo y ya nada más queda la diferencia de forma total. Y luego hay que dividir este valor elevado al cuadrado entre la frecuencia esperada. Pues bueno, aquí es 0, 0. Aquí es 16 sobre 5. 3.2. Aquí es 1 sobre 5, 0.2. 9 sobre 5, 1.8. 0 sobre 5. 9 sobre 5. 0 sobre 5.
0 sobre 5 y 1 sobre 5. Para, por último, sumar todos estos datos. Sí, voy a mi salida de Excel, lo estoy haciendo manualmente. Y nos da un valor de 7.2. Bien, gracias.